Hoy te platicaré del primer día del juicio a Genaro García Luna y las declaraciones de Sergio Villarreal. En el primer día del juicio en contra de Genaro García Luna en una corte de Nueva York, testificó en su contra uno de los narcotraficantes más temibles de México en los últimos años. Durante el juicio salieron a flote acusaciones de pagos de sobornos por parte de la delincuencia organizada a quien fue el principal encargado del combate al narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. En este video te platicaré de todos los detalles del primer día del juicio en contra de Genaro García Luna. Bienvenidos al Caporal del 23 de enero, comenzamos. Hoy comenzó el juicio en contra de Genaro García Luna y comenzó en este edificio que te muestro en pantalla, la Corte de Brooklyn en Nueva York. Cualquier persona puede entrar al juicio de García Luna, pero no está permitido tomar fotos ni videos. El primer testigo en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal fue ni más ni menos que Sergio Villarreal, alias El Grande. Los primeros en hablar en esta sesión, en la de hoy, fue el fiscal estadounidense Philip Pilmar y el abogado defensor de García Luna, César de Castro. Después vinieron las preguntas hacia Sergio Villarreal, preguntas hechas por la parte acusadora. Antes de platicarte qué fue lo que ocurrió en este primer día del juicio, permíteme ponerte en contexto sobre justo lo que está ocurriendo en estos momentos. Genaro García Luna está siendo acusado de 5 cargos, incluido el de narcotráfico, y hoy empezó un juicio que se prevé que pueda tardar hasta 8 semanas. Hoy estuvo el presente, estuvieron también su esposa, su hija. El nombre de Genaro García Luna, recordarás, apareció en el juicio a Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, cuando uno de los testigos aseguró que le entregó a García Luna maletas con millones de dólares en sobornos entre los años 2005 y 2007. Fue por eso que, por el juicio a El Chapo, comenzó a incriminarse a Genaro García Luna. Ahora bien, ¿quién es el primer testigo? ¿Quién es esa persona apodada como El Grande, a quien lo estás viendo ahora? Sergio Villarreal Barragán comenzó como un ladrón de autos en Torreón, Coahuila. Después, y vaya cosa, se convirtió en policía de Torreón. Allí se relacionó con los Zetas, con el Cártel del Golfo, y más tarde se incorporó a una célula del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información del gobierno federal. Esa célula estaba encabezada entonces por Arturo y Alfredo Beltrán Leiva, los hermanos Beltrán Leiva. Allí también El Grande tuvo relación con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, a quien seguramente recordarás por la risa el día de su detención, al momento de su detención, y de quien te platiqué en noviembre pasado en este video que te estoy mostrando en pantalla. Te voy a dejar la liga en la descripción. Ahora bien, la carrera de Sergio Villarreal en el narcotráfico tuvo problemas, colapsó con la ruptura entre el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva. Fue entonces cuando El Grande, Sergio Villarreal, comenzó a ser perseguido por el ejército y por la marina y decidió refugiarse en Morelos inicialmente y en Puebla posteriormente. Fue en Puebla en donde fue detenido el 12 de septiembre del año 2010. Sin embargo, durante varios meses se convirtió en testigo protegido de la Procuraduría General de la República y contó la manera en cómo traficaba coca y cómo mandaba a asesinar a quienes consideraba traidores. Para entonces, cuando él era testigo protegido de la Procuraduría General de la República, que en ese entonces en oficio, en estructura, no era independiente, sino estaba a las órdenes del presidente de la República, para entonces, precisamente, el presidente era Felipe Calderón Hinojosa, y su secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna. En ese entonces hubo acusaciones de que el gobierno de Felipe Calderón estaba usando a El Grande para acusar sin fundamento a decenas de funcionarios. Esas dudas sobre la veracidad de sus dichos nuevamente rondan en el contexto actual del juicio en contra de Genaro García Luna. Bueno, 2 años más tarde de que fue detenido y que se convirtió en testigo protegido, 2 años más tarde de su detención, en el 2012, Sergio Villarreal, El Grande, fue deportado a Estados Unidos.
ya detenido en Estados Unidos, el Grande ha declarado en otros juicios como testigo, en el del Chapo Guzmán y en el de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo. De hecho, ambos están, tanto el Chapo como el Mochomo, se encuentran detenidos y están en la misma prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Y en días recientes, el abogado del Chapo y del Mochomo criticó que en Estados Unidos un delincuente pueda declarar en contra de cualquier persona para ganarse un favor del gobierno norteamericano. Por ese motivo, el abogado pidió invalidar las declaraciones de Sergio Villarreal el Grande y de Jesús Zambada García, alias el Rey Zambada, quienes los dos declararon en los juicios de El Chapo y de El Mochomo. Sin embargo, la apelación del abogado fue rechazada por las autoridades estadounidenses. Es en ese contexto como aparece ahora el Grande como testigo en el juicio de Genaro García Luna. Y justo llegó el primer día del juicio, Genaro García Luna llegó, aventó un beso a sus hijas, a su esposa, quienes estuvieron presentes, y escuchó casi sin reaccionar los primeros pronunciamientos. Entre ellos, el pronunciamiento del fiscal federal. El fiscal Philip Pilmer dijo que Genaro García Luna es un hombre que traicionó a México, a Estados Unidos, porque se suponía que estaba a cargo de luchar en contra del cártel de Sinaloa y se convirtió en su bien más valorado y con él ganó millones. Lo acusó de hacerse pasar como un héroe del control de drogas, cuando en realidad Genaro García Luna le permitió al cártel el acceso a investigaciones, le permitió el paso de coca a través de puntos de revisión, le dio placas a miembros del cártel, permitió que agentes envíen drogas de los aeropuertos y que trabajen como mercenarios para desaparecer a rivales. Ahora bien, por su parte, Genaro García Luna dijo que todo esto era falso, difamatorio y perjudicial. Señaló que decir que había recibido bienes materiales de cualquier persona, policía o grupo criminal, pues era perjuicio de su persona. El principal abogado del exsecretario dijo a miembros del jurado que estas acusaciones estaban basadas en rumores, en especulaciones y en dichos de testigos delincuentes como secuestradores, asesinos y traficantes, víctimas de la guerra en contra del narcotráfico emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón, y que los delincuentes, al declarar, en este caso en contra de Genaro García Luna, buscan matar dos pájaros de un tiro. Uno, reducir su condena en Estados Unidos, y dos, vengarse de la persona a la que más odian. También el abogado acusó que no hay videos, fotos, dinero, texto, correos electrónicos, grabaciones, vaya, documentos, ninguna prueba verosímil que dé fe que García Luna había ayudado a algún grupo delictivo. Y acusó al gobierno de los Estados Unidos de abandonar a un socio en la lucha en contra de las drogas y de hacer del juicio una exhibición pública y enojada. Por ello mostró imágenes de García Luna con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, la exsecretaria Hillary Clinton y el exfiscal general de Estados Unidos Eric Holder. Las imágenes que mostró el abogado son las mismas a las que hizo referencia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 18 de enero en la conferencia matutina. Sin embargo, fueron presentadas enmarcados en contextos completamente diferentes. Es decir, mientras que la defensa de García Luna mostró las fotos para decir que Estados Unidos traicionaba a su aliado en la lucha en contra de las drogas, el presidente mexicano mostró las imágenes y dijo que se deben de saber, se deben de conocer las relaciones y las complicidades que hubo entre ambos gobiernos, el de Felipe Calderón con el de Estados Unidos. Síguele. Las puras fotos. Miren esto. Era la jefa del Departamento de Estado, la señora Clinton. No estamos hablando de cualquier cosa. Síguele. El general Cienfuegos, síguele.
Finalmente llegó el turno de Sergio Villarreal. Acusó que de los años 2001 al 2008, cuando García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigación, del AFI, del 2001 al 2005, y como secretario de Seguridad Pública, cargo que ocupó del 2006 al 2012, García Luna fue un pilar importante para el crecimiento del cártel de Sinaloa y que fue testigo de cómo García Luna le entregaron millones de dólares por parte de un grupo delictivo, y del cómo el exsecretario pasó información importante al cártel sobre operativos e investigaciones, y en sentido inverso, el cártel le pasaba información sobre sus rivales. El Grande aseguró que el cártel también sobornaba a militares y a autoridades de distintos niveles de gobierno, de tal forma que del año 2001 al 2010 pasó de controlar territorios en 4 estados de la República a 19 estados de la República. De ese tamaño aseguró que fue el crecimiento bajo el amparo de Genaro García Luna. Esas fueron las primeras declaraciones del primer día del juicio a García Luna. Y atención, porque todavía va a haber más, más declaraciones. Está previsto que otro de los testigos sea ni más ni menos que Jesús Zambada García, alias el Rey Zambada. Así que si este video te ha gustado y quieres los detalles del desarrollo del juicio, házmelo saber en la caja de comentarios para traerte más videos como este. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.